¿Consideras que eres mentalmente una persona positiva? 6 indicadores de una actitud mental positiva hacia uno mismo. Según la psicóloga austrobritánica Maria Jahoda, existe un sorprendente paralelismo entre la descripción que hace el Bhagavad Gita de una mente sádvica y la salud mental positiva. Recordemos las palabras de Krishna en el Gita. Dice, de estas cualidades, sattva, siendo inmaculada, da luz y cura. Se une con el vínculo de la felicidad y del conocimiento. En su artículo Criterios para una salud mental positiva de Jahoda, enumera 6 indicadores de una actitud mental saludable hacia uno mismo. 1. Autoaceptación, que es una percepción realista de uno mismo, que incluye la conciencia de los propios pros y contras. Esta autovaloración fomenta el pensamiento independiente y confianza en uno mismo. También lo podemos ver en el Gita, en el 12.15. Quien no causa problemas al mundo, a quien el mundo no le causa problemas, que está libre de irritación, resentimiento, miedo y vejación, ese hombre es amado por mí. El segundo punto es autorrealización, que es el proceso real de crecimiento o devenir de un individuo basado en ciertos conceptos de lo que uno desea ser y el esfuerzo subsiguiente por desarrollar su potencial interior. Y en el Gita también lo encontramos, en el 4.42. Dice, por lo tanto, corta la duda engendrada por la ignorancia con la espada de la autorrealización, que se ha infiltrado en tu corazón. Dirige el yoga hacia ti mismo y levántate, oh Bharata. El tercer punto que nos enumera es la integración de la personalidad y se refiere a la interrelación de todos los procesos y atributos de un individuo, pero también implica que el individuo es consciente de un principio unificador, subyacente a su personalidad, que amplía su perspectiva de vida. El cuarto punto que nos enumera es autonomía o autodeterminación. De alguna manera connota la capacidad de un individuo para lidiar de forma independiente con una multitud con diferentes factores ambientales. El quinto punto que nos enumera es la percepción de la realidad. Se considera saludable cuando corresponde a lo que realmente exista. En el Gita también lo encontramos y dice en el verso 13-11, una convicción firme sobre la naturaleza de Atman, la perfección de la meta del conocimiento de la verdad. Todo eso es conocimiento y lo contrario es ignorancia. El sexto punto que nos enumera es dominio del entorno, que nos indica si un individuo puede adaptarse y ajustarse fácilmente a las circunstancias apropiadas a la necesidad u ocasión. Goethe también lo explicaba así, si confías en ti mismo, también inspiras confianza en los demás. Por lo tanto, sattva es una mentalidad saludable que se necesita no solo en la vida cotidiana, sino que es una condición sine qua non para el desarrollo del yo. Una mente saludable es una mente amigable. Y el Gita también nos dice, cuando la luz del conocimiento brilla desde todas las partes del cuerpo, entonces se puede saber que sattva predomina. Muchas gracias, Om Namaste. Si te ha gustado este vídeo, compártelo, dale un like, suscríbete o comenta lo que deseas en comentarios. Muchísimas gracias, Namaste.